¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Tienes un problema, te está agobiando, te está alcanzando, está a punto de acabar contigo, no sabes qué decisión tomar, te puedes sentir atorado, te puedes sentir estancado en tu vida y no sabes para dónde caminar, no sabes qué hacer. Ahí en Éxodo capítulo 14, el verso 15, si me acompañan con su Biblia, voy a leer la NBI. Muchas veces cuando se lee este pasaje, este verso se lee como de corrido y se lee básicamente a partir de aquí hasta el momento en el que se abre el mar. Pero a veces en nuestra vida llegan puntos donde en teoría sabemos que Dios va a hacer algo, en teoría hemos tenido experiencias con Dios y como que en teoría, todo es en teoría, estamos como entendidos. Pero la realidad es que nuestro corazón puede sentirse así, atorado, puede sentirse, podemos decir, es que ya no sé qué hacer. Por eso este verso es importante para este día. Es un verso muy interesante para poder saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Verso 15 dice lo siguiente: pero el Señor dijo a Moisés. ¿Quién fue? Dios, Jehová, le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. El título es Día a día, paso a paso, momento a momento. Día a día, paso a paso, momento a momento. Mira, cuando alguien está pasando por una depresión muy angustiante, cuando alguien está pasando por una enfermedad crítica, por una enfermedad de diagnóstico, podríamos decirlo, incurable, muchas veces el consejo que le damos a las personas es: no pienses de aquí a mañana, no pienses de aquí a un mes, no pienses de aquí a un año. Vamos paso a paso, vamos momento a momento, vamos día a día. Porque a veces esa es la mejor estrategia y es lo que vamos a aprender el día de hoy. El tema es cuando parece que todo llega a su fin, en este verso 14 y 15 que vimos, ¿no? Imagina, dice la Biblia, ¿quién está atrás del pueblo? El faraón y su ejército. ¿Y quién está delante del pueblo de Israel? El mar rojo. Atrás faraón, adelante el mar rojo. Entonces, ¿hay camino? Aparentemente todo se terminó. Pero cuando parece que todo se terminó, lo que encontramos en la Biblia es que comienza el principio, ese aparente final se vuelve el comienzo, se vuelve el principio de lo que Dios va a hacer. Y esto es lo primero interesante. Cuando creemos que las cosas están en el peor punto, en ese momento, la Biblia me enseña el día de hoy que tengo que pensar de otra manera. Esto es el principio de algo que Dios va a hacer para salvarme, para mostrarme su gloria, para hacer algo extraordinario, algo hermoso. Es que de veras, la Biblia se escribe para nuestra imaginación, no son inventos. ¿Cuál es la mejor forma de poder vivir lo que dice la Biblia? ¿Por qué Dios nos daría la imaginación? ¿Por qué creen que toda la publicidad ataca a la imaginación, a lo subliminal, a poderte crear imágenes? ¿Por qué la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Y podría hablarse del alma, o podría hablarse en el griego de la psique o de la mente. ¿Sabían ustedes que el cerebro no distingue entre lo real y lo que se imagina? Por eso la gente se llena de miedo, porque se imagina algo y el cuerpo y todo el ser comienza a funcionar y comienza a producir adrenalina y todas las sustancias estas que alteran nuestro organismo para sobrevivir. Nos imaginamos algo, pero para nuestro cerebro no distingue entre lo imaginario y lo real. Por eso
pasan esas cosas. Por eso dice Dios, cuida lo que piensas, cuida lo que imaginas. Entonces, pensemos, imaginemos un ejército invencible atrás. No había opción de rendirse. Y adelante, ¿han visto el mar? Adelante un mar, no hay camino. Acaban de orar. Pero ¿y luego? Acabas de orar y luego necesitas saber cuál es el siguiente paso. Necesitas saber qué es lo que debes de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguir adelante cuando no sabes qué hacer? De acuerdo a este pasaje, vemos dos cosas. La primera, vamos a hacer el comentario. ¿Por qué clamas a mí?, dice el Señor. Pero la segunda, dice, ordena a los israelitas. Moisés va y busca el rostro de Dios. Moisés va y busca la dirección de Dios. Pero cuando Dios le da una orden, ¿qué es lo que pasa? ¿Es una orden fácil? Dile a los israelitas que marchen, pero está el mar. No es la arena, Cancún, está el mar. O sea, estamos viendo una escena terrible, trágica. Y eso es lo hermoso. La Biblia no nos cuenta solamente historias bonitas de todo es maravilloso, sino que siempre nos enseña cómo en este mundo caído, cómo en la condición caída, siempre enfrentamos crisis que casi van a acabar con nuestra vida, pero es donde aparece Dios. Por eso es hermosa la Biblia, porque puedo decir, mira, cuando ya no había camino, Dios les abrió un camino. Cuando no sabían qué hacer, Dios les dijo, da el siguiente paso, avanza, no te detengas. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. No sé qué hacer. Bueno, vas a dar el siguiente paso. Entonces, como resumen, los retos. ¿Se acuerdan cuál fue el primer punto de todas estas enseñanzas? ¿Qué es lo primero que debía de hacer uno cuando enfrentaba una crisis, un tiempo difícil? Recordar o estar seguros que estoy en el lugar que Dios quiere que esté. Y si nos equivocábamos, nos arrepentíamos y Dios en ese momento nos volvía a establecer en el lugar adecuado. Ok, ¿cuál era el segundo? Buscar su gloria, ocuparte de tu gloria. No ves tu problema, ocúpate de la gloria de Dios. El tercero, reconoce a tu enemigo. Miren, Dios nos da muchas cosas. Es maravilloso lo que hemos estado aprendiendo. De veras, estúdienlo. Te está narrando la historia, la Biblia, la historia de tu vida. Y te está diciendo cómo vas a salir adelante de cualquier problema. Y te encuentras con un montón de historias parecidas, pero esta es así como una foto, ¿cómo se llaman? Un óleo, ¿no? Así como si fueras a la universidad y ves la biblioteca central o ves rectoría, así, toda una pintura. Dios te grafica cómo debes enfrentar los tiempos difíciles, vencer, salir adelante. La historia de la Biblia no es una historia de derrota, es una historia de victoria. El Evangelio se trata de victoria, es de emoción, no es para... No, imagínate que yo me ponga a cantar imagínate a José José cantando ¿cuál canción? La del Triste, ¿no? Que es la más famosa. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Se acuerdan ese video? Es famosísimo. ¿Qué pasó cuando está cantando José José? ¿Estaba llorando? ¿Estaba triste? ¿Cómo está? Así apasionado, ¿no? Y la gente que lo está oyendo, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la gente? Se pararon, se pusieron de pie, le aventaron flores. Bueno, las flores son para Dios, las expresiones de alabanza son para Dios. Hermanos, somos cristianos. Si no tuviéramos al Señor, mira, deprímete y ojalá te vaya bien en la vida, porque la verdad, ahora sí que échale ganas, porque nadie te va a ayudar. Pero con Dios de tu lado, acabamos de esta última alabanza, te narra este pasaje. Y a lo que te lleva y pensando en eso dices, a ver,
Dios abrió el Mar Rojo. ¿Cuántas leyes físicas Dios mostró su soberanía, su poder para poder abrir el Mar Rojo? O sea, no fue de que, ya se abrió, pásale. No, a ver, hazlo. Es más, haz un charquito ahí en tu casa, inténtalo, seca tantito la tierra. No es posible, es Dios. Solo Dios puede hacer eso. Entonces el tercer punto era, reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en Cristo. El reto no es lo importante, el problema no es lo importante, el problema o lo importante es Dios venciendo el problema. Y el cuarto, a ver si ahora sí latinas, ¿cómo? Ahora. No. El cuarto es, ora. ¿Pero por qué se ora? Ay, Señor, ayúdame. ¿Por qué se ora? Porque cuando yo oro me homologo, me pongo de acuerdo con la voluntad de Dios, reconozco mi necesidad de Dios, clamo a Dios, admiro su grandeza. Y en ese momento, de acuerdo a la Biblia, cuando alguien clama, ¿qué dice Dios? Que Él responde. Así de fácil. Si Dios no nos ha respondido algunas veces, probablemente es porque no sabemos clamar. Pues entonces habría que clamar. Después, la quinta, ¿es qué? No. Los de atrás. ¿Cómo? Mantente firme. Tienes que estar parado firme. No en tu seguridad, no en tu propio recurso, sino confiado en ¿quién? En el Todopoderoso, en el que creó los cielos y la tierra. Y entonces el día de hoy ¿cuál es el siguiente paso cuando no sabes qué hacer? ¿Qué dijo Dios? Ordena a los israelitas que marchen. Tienes que dar el siguiente paso. Tienes que caminar. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Busca la guía de Dios y da el siguiente paso. ¿Por qué podemos dar? Primero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No fue un regaño, no fue un reclamo. Se deduce, se infiere, se entiende que Moisés lo que hizo fue a buscar, manteniéndose constante, apegado a buscando la voluntad de Dios. Más bien lo que ahora dice el Señor o lo que intenta es llamar su atención, porque en el capítulo 13, en el verso 21, ya Moisés sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál es para su pueblo? ¿Que se muriera? Protegerlo, sustentarlo, porque lo iba a llevar a la tierra de Canaán, porque le iba a dar una herencia, porque en la tierra de Canaán Dios y el pueblo iban a vivir juntos. Verso 21, capítulo 13, verso 21 dice así: de día el Señor iba al frente de ellos. ¿La presencia de Dios dónde estaba? De día iba al frente de ellos para indicarles el camino. De noche los alumbraba como una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces, el pueblo y Moisés tenían presente la presencia manifiesta de Dios. En el capítulo 14, verso 3 dice así: el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Verso 5, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Verso 7 dice: Faraón se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Todo lo que Dios le dijo a Moisés se está cumpliendo. Moisés sabe lo que va a pasar y Moisés sabe que el propósito de Dios, verso 13 y 14, ¿cuál era? Dice así, verso 13: no tengan miedo,
Les respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Qué iba a pasar? Dios se iba a glorificar, iba a vencer, iba a destruir definitivamente, de una vez por todas, a los enemigos de su pueblo. Moisés sabía lo que debía hacer, pero Moisés, como cualquier humano, dice: Señor, ok, ¿y ahora qué hacemos? Ya están aquí atrás, y el mar está aquí, ya no hay para dónde movernos, ¿qué hacemos? Está bien, pero Dios le dice: ¿para qué me preguntas? Diles, ordénales que den el siguiente paso. Hay un teólogo que se apellida McIntosh. Él postula, él propone. No lo creo, pero se oye interesante y por eso les hago este comentario. Él dice, él cree que cuando se abrió el Mar Rojo, no se abrió de una vez por todas. Él dice, lo más seguro es que Dios fue abriendo el mar por porciones. Porque se trataba de que el pueblo se mantuviera bien aferrado en su fe a Dios, y que Dios estaba probando paso a paso su fe. Se oye muy interesante. Yo creo que Dios lo abrió completamente, el mar, para que pudieran cruzar. Pero considérenlo, y es una idea muy interesante. Dios día a día nos lleva a caminar por fe. No es, mira, échale ganas y ya como vas, hay que te vaya bien. No, Dios, ¿qué quiere? Que cada día nosotros busquemos su rostro, que cada día nosotros podamos caminar seguros. Cada día no se trata de nuestra vida cristiana de quedarnos estancados. No se trata nuestra vida cristiana de volver atrás, de dar un paso. No se trata de vivir una vida de duda o una vida de indecisión. La duda, el miedo, la indecisión nos detienen, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer en el propósito, en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios. Entonces Dios les dio una orden: diles que avancen. Para poder avanzar con toda seguridad, para poder avanzar vamos a ver tres cosas. Primero, Dios, si te dice que avances, es porque Dios te va a proveer, te va a sustentar día a día. ¿Ok? Dios te dice avanza, y tú dirías, pero no te preocupes de nada. Dios te va a sustentar, Dios te va a proveer cada día. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice el verso 34, no se afanen del día de mañana. A cada día le basta su propio afán o su propio mal. Entonces, el primer punto es este: Dios te va a proveer cada día, lo promete el Señor Jesús. Un ejemplo de esto, el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo. Hay que pedirlo. Sí. ¿Por qué? Porque aunque Dios lo prometió, la manera de mantenerme en esa fe, en esa dependencia, es orar. La oración es dependencia, es fe. Si no oras, no, es que no necesitas de Dios, no tienes fe. Tu fe para con Dios, o sea, no lo necesitas. Mira, pues yo puedo solo, ¿no? Dice, mi pan de cada día, dánoslo hoy. Ese sustento diario habla del sustento necesario para la vida, pero hay un sustento, hay una provisión extraordinaria. 2 Corintios capítulo 4, vean lo que dice. 2 Corintios capítulo 4, versos 16. Dice así: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando,
por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Qué dice? No nos desanimamos, sino que ¿qué? Aunque por fuera te puedes ver diferente, llamémosle. ¿Qué dice? Por dentro nos vamos renovando. Entonces, la provisión de Dios habla de sustento. Dios va a proveer las cosas para nuestra vida diaria. Pero ¿qué habla acerca del alma? ¿Qué habla acerca de nuestro ser interior? ¿Qué es lo que Dios va a proveer? Se los acabo de leer. ¿Qué dice ahí? El hombre exterior se va desgastando, pero por dentro nos vamos, ¿qué? Renovando. Hay una renovación diaria. Dios te dice, da un paso, no te preocupes, aquí estoy, te voy a sustentar, pero ¿sabes qué voy a hacer contigo? ¿Sabes qué voy a hacer con tu alma? Se va a renovar. No vas a ser igual que ayer, vas a ir cada día creciendo a la imagen de Jesús. Y piensen en esto. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 16. El pueblo está en el desierto y dice, es que no hay comida. En Egipto, fíjense lo que dice. En Egipto nos sentábamos todos alrededor de las ollas de carne. ¿Cuál carne? ¿A dónde llega la locura del ser humano? Es que antes estaba mejor. Es que antes me iba... No, sin Cristo no hay mejor. Cristo es mejor siempre. Entonces dicen, y le reclaman a Moisés y le reclaman a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Les voy a dar de comer pan. Les voy a dar pan del cielo, el maná. ¿Se acuerdan de eso? Cada día el pueblo tenía que salir y agarrar su maná. Pero como eran bien incrédulos y bien duros de corazón, ¿qué hicieron? El primer día parecía que nunca iban a volver a tener maná y se llenaron las bolsas y se lo guardaron en las bolsas del pantalón y se lo pusieron en la camisa y en el saco y se lo guardaron como los hámsters, ¿no? En los abazones y desesperados, que se les agusana, ¿sí o no? Y les dice Dios, bueno, pero el sexto día sí van a tomar para 2, porque el séptimo quiero que descansen y me adoren. ¿Y qué hicieron? El sexto día nomás lo agarraron para un día. Y el séptimo salieron a buscarlo. Y dice uno, Dios santo, soy igual a ellos. Pero a pesar de eso, Dios los sustentó en el desierto. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Crees que puedes confiar en ese Dios que sustenta en el desierto? Que sustenta donde no hay nada, que es capaz de hacer llover pan del cielo. ¿Puedes confiar? Te lo pregunto. Si puedes confiar, entonces da el siguiente paso. Da el siguiente paso. Segundo, ¿por qué puedes dar ese siguiente paso? ¿Por qué Dios te dice, marcha, avanza, no te detengas? Porque Dios guía paso a paso. Dios te va a guiar. Dios va a estar contigo. Dios guía paso a paso para que tu corazón dependa de Él. Dios guía paso a paso. Proverbios capítulo 3, versos 5 y verso 6. Dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo voy a leer en la NBI. Dice así, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Verso 5 que dice, confía en ¿quién? En Dios, de toda tu alma. Confía en Dios de toda tu alma. Y dice, y no te apoyes en tu inteligencia. Así de, híjole, de claro es Dios. Ahora dice, reconócelo en cada camino, en todos tus caminos. Y fíjate, y Él, Dios, va a enderezar tus sendas. Dios va a enderezar tu camino. Para poder caminar, para poder dar el siguiente paso, como dijimos al principio, mira, si tienes una enfermedad de diagnóstico complicado, si tienes un problema extraordinario, cuentan una historia de unos misioneros que están en China. China se cierra porque se vuelve comunista y a todos los deja encerrados. Y empiezan a matar a la gente, pero así,
Se oían a cada momento cómo estaban matando gente. Pa, pa, pa. Una familia de misioneros, bueno, un matrimonio con una niña, comienzan a orar. No sabían qué hacer. La única forma de escapar de esa matanza era caminar por las montañas que estaban nevadas. Tenían que cruzar casi al otro lado de China, sin saber cómo llegar. Entonces están así abrumados, están con casi a una borde de un ataque de nervios, y comienzan a orar. Y lo único que hicieron fue pensar en ese día cómo conseguir para comer y dónde dormir. Nada más. Así fueron día a día. Al final Dios los sacó de China y pudieron ser librados. Tienes un problema muy grave. Mira, si tú piensas a futuro, te puedes deprimir. No nos alcanza nuestra humanidad. Enfócate en Dios. Hoy, en este momento, ¿qué tengo que hacer? Piensa en esto para dar un paso y comienza a pensar si hay un problema, si hay una decisión que tomar. Para que puedas estar seguro y no es que no te equivoques, para que te vaya bien, sino que no ofendas a Dios. El chiste de no equivocarse es no ofender a Dios. Si yo digo, no, es que yo no me equivoco, no, yo no hice nada, no, yo no fui, es que eres tú, ¿no? O sea, tú eres infalible, ¿quieres ser infalible? No, nos vamos a equivocar. El chiste de no equivocarse es para no ofender a Dios, porque amo a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pensar en que el siguiente paso no vaya en contra del carácter de Dios. Así. No es fácil de que, ¿por qué? Pues porque hay que ver, a ver, Dios, la idea, el siguiente paso así inmediato, lo lógico sería esto. Pero creo que tendría que decir una mentira. Creo que tendría que decir una verdad a media. Entonces no lo hagas. Este es el paso lógico. Y bueno, creo que no te ofende Dios. Hasta aquí me alcanza la vista. Si no te ofende, lo doy. Ya estoy en oración y lo doy por fe. Entonces, para dar el siguiente paso, sabiendo que Dios me guía a Proverbios capítulo 3, tengo que echar fuera 3 cosas. Temor. Es que me da miedo. Mira, sí, de verdad que si tú me hablas del miedo, soy experto en eso, tristemente. Y no sé, ojalá nadie más sea experto en esto, pero si hay algo con lo que batalla el hombre, es con el temor. Otra cosa, la indecisión. No, bueno, sí lo voy a hacer, pero estás así, ¿no? La indecisión te paraliza, el temor te paraliza. La duda, temor, duda, indecisión, fuera. Así, renunciar y entregárselos a Dios. Piensa en esto. Quiero hablarte de la capacidad que Dios tiene para guiarte. ¿Crees que Dios puede guiarte? Te digo sí. Paso a paso, sí. La Biblia enseña que hace 5,000 años, más o menos, hubo un diluvio. Y todos los animales y todas las personas, todos los seres que vivían en la tierra, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, y 2 animales, o una pareja de cada especie, salvo los animales, los que se usan para los sacrificios, perdónenme. Las palomitas, que se usaron 7 parejas. Tuvieron que entrar en el arca. ¿Tú crees que Noé andaba en un caballo correteando a los elefantes? La historia de, ¿cómo se llama? El de Indiana Jones. No es verdad, ¿no? Eso de un látigo y que atrapa y... ¿Quién? Fíjate en esto, es maravilloso. ¿Quién trajo una pareja de canguros? ¿Una pareja de koalas? ¿Una pareja de cuyos? ¿Una pareja de perritos? ¿Y de cuántas razas de perritos? Para el arca.
¿Quién hizo que entraran? Jirafas, leones, jaguares, tigres, el que te venga a la mente. ¿Quién los trajo? Dios. A ver, ¿qué capacidad tiene Dios para poder guiar que hasta un animalito? ¿Sabías tú que el cerebro de las avestruces es más chico que el tamaño de su ojo? Y creo que no lo han estrenado todavía. ¿Sabían eso? Entonces imagínate, ¿sí han visto el avestruz, no? Es grande, pero su cerebrito es así como que se ve huequito, ¿no? ¿Quién la trajo? O sea que si mi cerebro no lo hubiera estrenado y fuera como el de un avestruz, Dios tiene la capacidad de guiarme. Guiarme. Ese es Dios. Ahora, ¿crees que Dios puede guiarte? Claro. Entonces, ¿puedes dar el siguiente paso? Sí. Y por último, la tercera seguridad de por qué puedes dar el siguiente paso. Porque Dios te va a cuidar momento a momento. Hace algún tiempo estaba llorando y pensaba, y creo que a lo mejor ya se los he contado, le decía a Dios, como si Dios me preguntara, fue un pensamiento como una pregunta: ¿qué sería lo que necesitas tú para darme todo lo mejor de ti? ¿Qué sería lo que tú me pedirías para que tú te dedicaras sin preocupaciones, por decirlo así, plenamente a mí? Porque yo le había varias veces hablado con Dios y bueno, siempre hablo y le digo esto y le platico esto y le digo, Señor, yo quiero esto y necesito esto, pero me siento así y esto y me veo impedido por esto. Y le dije, Dios, una palabra. Seguridad. Si tú me garantizaras, fíjate, que me vas a cuidar, no habría impedimento para que yo me dedicara sin estorbo a ti, a lo que tú me dijeras, y hacer y a ir a donde. Y después le dije, Dios, yo sé que estoy hablando cosas que no me imagino, porque tal vez me pudieras decir, bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Le dije, ayúdame porque soy débil. Una cosa, seguridad, cuidado. ¿Sabes? Dios promete cuidarte momento a momento. Cuando ese camino llegaba a su fin, cuando se acababa ahí, ese fin se convirtió en el principio de la victoria, en el principio de la manifestación gloriosa de Dios para salvar a su pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 7. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Cuando venga la adversidad, este pasaje que les leo es la historia de cuando ungieron a Saúl como rey. Samuel le dijo, mira, van a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Cuando tú veas que pasó esto, lo que hagas, hazlo confiado. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios te va a respaldar. Lo que hagas te va a salir bien, porque Dios está contigo. Entonces, a veces esto de que Dios cuidará de ti y cuida de ti a cada momento, lo has vivido, y a veces ni siquiera te has dado cuenta, pero muchas lo has visto. Dios me cuidó de esto, Dios me cuidó de un asalto, esa de que se subieron, estaban asaltando a la gente y Dios me guardó y no me pegaron, no me hicieron. ¿Cuántas veces la has oído? Es como la clásica, ¿no? Ese es Dios, ¿no? Esa es la clásica de un robo, de muchas veces cosas así. Cuando encuentras un punto, un momento de adversidad, recuerda, Dios te va a cuidar.
no es momento para desmoronarse, no es momento para dudar, no es momento para temblar, es momento de decir, Dios se comprometió a cuidarnos. Cuando viene una prueba, no te olvides de lo que Dios te ha hablado. Cuando venga una prueba, saca tu cuaderno, saca tu Biblia y no te olvides de lo que hasta el día de hoy has aprendido. ¿Qué hemos aprendido hasta el día de hoy? ¿Esta es la sexta estrategia o la sexta, o el sexto paso? ¿De qué? Para enfrentar tiempos difíciles. Oye, ¿cómo enfrento tiempos difíciles? Mira, si tú vas, de veras, sale y dile al primero que te encuentres, donde estés comiendo, tengo una estrategia para enfrentar los tiempos difíciles, y no falla. Te invita a la comida. Haz la prueba. Y si te la invita, tú me invitas a la comida dentro de 8 días. ¿Quién no busca esto? Poder saber que el final está seguro. ¿Por qué? Porque no lo garantiza una persona, lo garantiza Dios. Un ejemplo, Jesús dijo, vayamos a la otra orilla. ¿Se acuerdan de esa historia? Y se suben los discípulos y Jesús va en la barca. En la otra no iba en la barca, en la otra iban los discípulos y Jesús los alcanzó. Estuvo más difícil, pero en esa Jesús iba en la barca. Y viene una tormenta. ¿Y qué hacen los discípulos? Le reclaman, ¿qué no te das cuenta que nos vamos a morir? Y se levanta el Señor Jesús. Les reclama porque hombres de poca fe. ¿Pero qué hizo Jesús? Detuvo o calmó la tempestad. Y cuando calma la tempestad, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es el Dios que te salvó? ¿Quién es el Dios que murió en la cruz para salvarte? El Dios que el viento y el mar le obedecen. Ese es Dios. ¿Crees que puedes confiar momento a momento en ese Dios? Algunos. A ver, otra vez. A lo mejor no lo hice como bien, ¿verdad? A ver. El Dios que calma las tempestades, que calma los mares. ¿Has visto el mar? O sea, todo el mundo le tiene pavor al mar. Y además que el mar tiene su trasfondo como con una enseñanza espiritual. Porque ¿a dónde están las prisiones espirituales? ¿En el qué? Sí, pero ¿cómo le llama la Biblia? El abismo, ¿no? Y entonces muchas veces la gente dice, es que en el mar pasan cosas. Sí, lo que pase. Y quien esté en el mar y quien alborote el mar. Jesús calmó el mar, calmó la tempestad, calmó las olas. Y dice la Biblia, y se hizo una gran bonanza. Nadie muere. Quien va con Jesús en la barca no se va a morir. No te puede pasar nada. ¿Por qué? Bueno, pues está con alguien. Está conmigo. ¿Por qué? Porque está con. Como si, créelo de veras. Créanlo. Miren, yo veo el fútbol americano y luego lo vemos con Avi, el supertazón, ¿no? Y se anota vemos así una jugada, bueno, gritamos. Ya saben que yo soy un poco expresivo, ¿no? Y de repente estoy platicando con alguien y ya me estoy emocionando y todo. O estoy diciéndoles algo y como que de repente parece que me enojé, pero no me enojo, no me enojo. O sea, como que uno es apasionado, ¿no? Yo he dicho, a mí me hubiera gustado a lo mejor también ser entrenador de algún deporte, porque me aloco, me apasiono, Eso es lo que me tiene que pasar con Dios, ¿no? ¿Qué te apasiona? Hablemos del mundo, algo. ¿La comida? Hay gente que le apasiona la comida, ¿no? Un chef. ¿Qué les apasiona? La música, el deporte, bailar, las mascotas. Bueno, por favor, que la Biblia, que lo que estudiamos
te apasione 10 veces, 100 veces, 1000 veces más que lo que me acabas de mencionar. Que tu corazón pueda latir, que pueda vibrar, que puedas decir, Dios va a estar conmigo y me va a sostener, me va a sustentar día a día. ¿Qué más? Me va a guiar paso a paso y me va a proteger momento a momento. Padre Santo, en el